días de Joel. Así es. El día de hoy continuaremos con el capítulo 2 del libro de los Hechos, en este acontecimiento espectacular del inicio de la iglesia, ¿no? La inauguración, ¿no? El nacer de la era de la iglesia o la era de la gracia, como es conocido, en la que se involucra el mover del Espíritu Santo, quien controla el resto de la iglesia. Obviamente a través de los seres humanos, pero en nuestro libre albedrío, ¿no? Dios por eso que inspira a los hombres a obedecerle a través de su palabra y a través del mover del Espíritu. Y esto solamente puede ser correcto cuando tú y yo estamos humillados a sus pies, en oración, ayunando, orando, clamando a Dios. La mejor excelencia que puedes tener en tu vida para lograr cosas es a través de la obediencia. No es a través de todo el poder que puedas tener, todas las circunstancias que tú puedas creer manejar, sino es a través básicamente de la obediencia. Dios anhela la obediencia de nuestra parte para que el Espíritu haga conforme a la voluntad de Dios y pueda cumplir sus fines de reino. Recuérdalo, el reino de Dios es lo más importante. Nosotros solamente somos parte de un plan mayor de Dios, ¿no? Un plan mucho más grande que el nuestro. Entonces, cuando yo alineo mi plan, cuando yo alineo mis proyectos y los pongo dentro del plan de Dios y veo si encajan, entonces eso va a traer frutos. Si yo quiero hacer mis planes y no encajan, pero quiero obligar a que encajen porque es mi deseo, egoísta, ¿no? Sin Dios, entonces lo más seguro es que Dios lo eche por tierra. Te vas a esforzar, te vas a cansar, te vas a fatigar, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no está allí. O tal vez podrá funcionar, pero va a traer mucha amargura, ¿no? Si te trae riquezas, te trae una angustia de que te van a robar, vas a perder tus cosas, te están defraudando. Pero no, cuando la riqueza, la fortuna, las bendiciones, la paz, la sanidad, o tal vez la persecución, pero la paz del corazón, que estamos haciendo lo correcto, viene de parte del Señor, viene acompañado del cuidado, la misericordia de Dios. Y nuestros ojos siempre tienen que estar en el lugar correcto, que es la eternidad. Es el mejor lugar en el que tú y yo podemos estar, la eternidad. Es el lugar en el que Dios quiere que nos pongamos y nos depositemos para servirle, ¿no? Creyendo que Él es nuestro Señor. Y hoy día queremos a responder a la pregunta de si sabíamos que el Espíritu Santo está disponible para nosotros el día de hoy. ¿Sabías eso? ¿Sabías que cuando Pedro va a responder ahora va a refutarle a los hombres que dudan de Dios y luego lo que va a hacer inmediatamente es citar a Joel para hablarle de que estos son los tiempos en que el Espíritu Santo va a obrar hasta que Él venga por segunda vez? Y luego finalmente Pedro lo que les va a decir a ellos es que tienen que tomar en cuenta 5 cosas para que puedan saber por qué puedes confiar en que Jesús te puede salvar. ¿Quieres saber cuáles son? No te vayas, no apagues tu canal. Quédate con nosotros porque al final lo vamos a descubrir juntos en nuestro estudio del día de hoy, ¿no? En nuestro estudio del día de hoy. Así que prepara tu Biblia aquí justamente en Hechos capítulo 2, hablando de la profecía de Joel en este primer discurso del apóstol Pedro, ¿no? En este primer discurso. Bueno, si ya estamos listos, vamos al contexto que siempre nos es importante para poder entender qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué nos está pasando? La semana pasada vimos cómo judíos habían venido de todas partes del Imperio Romano, ¿no? O sea, los judíos no solo vivían en Jerusalén, sino que vivían fuera de Jerusalén, ¿no? En otros países, y venían para las fiestas. Recuerden que todo eso estaba unido, ¿no? Alrededor del Mediterráneo. Casi todos los países estaban allí. Y luego al fondo, que es el Oriente, Medio Oriente, que ya es conocido como ahora Irán, Irak, ¿no? Y toda esa zona hacia adentro, ¿no? Y lo que es de Rusia hacia abajo. Así que todas las provincias del imperio venían para la fiesta, judíos venían para la fiesta, y todos tenían idiomas de su origen, ¿no? Idiomas natales de donde procedían, más el idioma que hablaban los judíos, ¿no? El hebreo y también el arameo. Los discípulos habían experimentado 40 días en que Jesús aparecía, les daba mensajes, luego desaparecía, pero luego sucedió que Jesús dejó bien claro en el capítulo 1 que se iba para el cielo y por eso
vemos en este capítulo que es levantado delante de sus ojos hasta que una nube lo recibe, ¿no? Y es la gloria de Dios. Y los discípulos ven a su costado unos hombres radiantes que eran ángeles y le dicen, este Jesús que ustedes ven irse al cielo, así regresará, tal como se va físicamente al cielo, así regresará físicamente del cielo por segunda vez. Cumpliendo pues así los mensajes, ¿verdad?, de las profecías que Dios vendrá a instaurar un reino en la tierra. Así es, Dios viene a este mundo. ¿Sabías eso, no? Me imagino que sí. Este mundo está como está porque Dios no lo está gobernando directamente, lo está gobernando a través de los hombres, pero los hombres somos una raza caída. Somos egoístas, somos paganos, somos mentirosos, ¿no? Y por lo tanto, como Dios nos da el poder para gobernar, gobernamos según nuestros placeres, según nuestros deseos, según nuestros designios, según lo que nosotros queremos, no según Dios. Por lo tanto, en medio de esas circunstancias tenemos gobiernos tal vez con buenas intenciones, pero que terminan siendo de lo peor en diferentes partes de las latitudes del planeta. No hay gobierno puro que se maneje como tal. ¿Por qué? Porque está involucrado el hombre. Pero un día Dios vendrá de los cielos y se sentará en su trono y desde allí gobernará el planeta. ¿Sabías eso? ¡Wow! Esa es la promesa que estamos esperando, ¿no? El día en que el Señor vendrá a reinar la tierra juntamente con nosotros. Nosotros sabemos ahora ya por el Nuevo Testamento que el Señor vendrá a reinar, pero antes de eso tiene que sacar a todos los que no quieren creer. Entonces esos serán los últimos años de juicio de parte de Dios sobre la tierra. Un poco de eso va a hablar Pedro en la profecía que va a citar de Joel, y vamos a entender nosotros que vamos a ser librados de la muerte eterna y que vamos a ser librados de un juicio de parte de Dios porque ya fuimos enjuiciados pues en Cristo Jesús, ¿ok? Y que el Señor vendrá por segunda vez. Así que este Jesús que lo vieron ascender al cielo, regresará así como lo han visto irse al cielo. Jesucristo viene otra vez descendiendo del cielo y todo ojo lo verá, ¿no? A reinar acá en la tierra. Habiendo escuchado esto, lo último que les pidió Jesús que hicieran es que no se fueran de Jerusalén, sino que hasta que Él venga por segunda vez, iba a enviar alguien que los iba a equipar, que los iba a ayudar. Cuando Cristo regrese por segunda vez, alguien se iba a quedar en lugar suyo para que nos ayude a esperarlo y a hacer la obra. ¿Quién es? La promesa del Espíritu Santo. Así que aquí tenemos a todos esperando hasta que llegó la fiesta de Pentecostés. Entre la Pascua y el Pentecostés son 50 días y Jesús estuvo 40 días con ellos, así que restaban 10 días, ¿no?, hasta que vino la fiesta de Pentecostés. En ese interín, Pedro y los demás apóstoles tomaron la decisión de buscar un reemplazo para Judas. Lo vimos nosotros allí en el capítulo 1:26 y escogieron pues a Matías, que fue contado entre ellos. Y nosotros encontramos que después de eso, en plena fiesta de Pentecostés, estaban todos como debían, orando, clamando a Dios. Correcto, y de repente en medio de esta oración se cumple la promesa que Jesús había hecho a ellos. De repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó pues toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos en su cabeza, ¿no? Detalles que vimos justamente en la lectura de la semana pasada, en este acontecimiento de la venida del Espíritu Santo. Lenguas repartidas de fuego sobre su cabeza que simbolizaban la rapidez con la que sería llevado el evangelio, ¿no? Y el fuego simboliza pues la purificación en nuestras vidas. Ok, y este evento nosotros notamos que no era la primera vez que sucedía, no era la primera vez que Dios hacía un espectáculo tan portentoso delante de multitudes. Cuando Moisés pues hizo el tabernáculo, el arca del testimonio, el día de la inauguración, y cuando el sumo sacerdote colocó la ofrenda del sacrificio, dice que fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Eso pasó también con Elías, ¿no? Descendió fuego del cielo. Lo mismo ocurrió con Salomón. Años mucho más allá, más tarde, Salomón edificó el primer templo, el templo de Israel, en Jerusalén, y el primer día, cuando todo Israel hacía fiesta y cuando los sacerdotes, los levitas colocaban la ofrenda, vino un viento, fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda.
Es decir, cuando se dedicó el tabernáculo, descendió fuego. Cuando se dedicó el templo, hubo viento y fuego que cayó del cielo. Y ahora vuelve a caer a fuego y hay un viento tempestuoso, ¿no? ¿Y cuándo? En el inicio de la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor. Así que encontramos nosotros estos paralelos importantes en la Biblia y que ya la iglesia no se va a volver a inaugurar, ¿verdad? Ya no hay un rediseño de la iglesia ya fue inaugurada, ya están hechos los patrones sobre los cuales debemos caminar como iglesia y nuestros objetivos. Por lo tanto, entonces ya no va a haber un espectáculo o un acontecimiento, vamos a decirlo mejor así, de parte de Dios con fuego y viento que haga parte de la inauguración de algo de parte del Señor. Inmediatamente el espíritu que estaba sobre cada uno de ellos entró y los llenó, porque dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu les dio para que ellos hablaran otros idiomas en los diferentes idiomas de las personas que habían venido de todas partes del mundo conocido a la fiesta, ¿no? A la fiesta de Pentecostés. Y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, no hablaban un idioma desconocido en el mundo, si no hablaban francés, portugués, italiano, no sé, pues los idiomas que estaban allí, hace una lista de las ciudades donde ellos vivían y todos los idiomas que seguramente hablaban ellos, ¿no? Y pues aquí nosotros encontramos que ahora ellos no solo tenían el espíritu sobre ellos, como había funcionado hasta antes de la venida de Cristo, el espíritu solo venía sobre los profetas, ahora el espíritu podía entrar en el creyente, morar en el creyente. Y la idea no es que solo more, sino que también lo llene y lo rebose. Habiendo pasado este acontecimiento, encontramos que se hicieron dos grupos en medio de la multitud. Todos aquellos fueron a ver qué había pasado, ¿no? ¿Qué había sucedido? ¿Qué estaba pasando? Porque no sabían bien qué había sucedido allí. ¿Qué cosa pasa? Ahí miren, fuego, hay viento. ¿Cómo es posible que eso esté sucediendo? Entonces el capítulo 2, versículo 11, nos dice claramente allí, perdón, se me cerró, creo, aquí está. Ajá, acá estaba. ¿No? Y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, dice acá, ¿no? Y estaban todos atónitos y perplejos. Y que encontramos un primer grupo que decía unos a otros, ¿qué quiere decir esto que está sucediendo? Jesús murió hace 50 días y sus discípulos están ahora en una manifestación gloriosa sobrenatural y Dios está con ellos, ¿no está con ellos? ¿No todo había muerto con Jesús? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Esto va a preparar el corazón de la multitud al mensaje que Pedro les va a dar. Pero no era el único grupo. Encontramos un segundo grupo, ¿no? El primer grupo fue el de la sorpresa y el segundo grupo es un grupo más bien de incredulidad. Porque ellos dicen en el versículo 13, más otros burlándose, ahí está. Unos estaban maravillados y los otros estaban burlando, decían, están llenos de mosto, o en otras palabras, están borrachos, ¿no? Están borrachos. Así que lo que nosotros vemos acá, básicamente, es que este segundo grupo se estaba burlando del mover del Espíritu Santo, ¿no? Estaban realmente alejados de la voluntad de Dios y estaban haciendo mofa, burla, ¿ok?, del mover del Espíritu. El hecho de que ellos estén borrachos, que era una burla en realidad, no respondía a la pregunta de que porque alguien está borracho no puede hacer descender este fuego y mover el viento. O sea, nada que ver, no puede suceder. Estás borracho, por eso está lloviendo, ¿no? Estás borracho. Y el borracho, cuando está sumamente ebrio, normalmente balbucea, ¿no? Dice cosas que ya son incoherentes. Pero por el contrario, ellos decían, entre comillas, están borrachos. Pero ¿qué manifestación había? Estaban hablando otros idiomas de manera limpia. Un español pulido, ¿no? Un francés pulido, ¿no? Un ruso pulido, qué sé yo. Un idioma clarísimo. Eso no responde a la pregunta de ¿están borrachos? Es imposible. Así que en realidad no tiene sustento lo que ellos dicen. Pero es ahí justamente donde llegamos al estudio de hoy día, donde veremos la respuesta de los apóstoles, ¿no?, representados por Pedro, el cual una vez fue un cobarde ante la muerte de Jesucristo,
por ser seguidor del Señor, y va a enfrentar ahora la misma multitud que condenó a Jesús, a su maestro, 50 días antes. Muchos de los que estaban allí habían dicho Hosana, Hosana, ¿no? Y ponían sus mantos y sus palmas para que entre Jesús a Jerusalén. Y después de eso dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es el mismo grupo de gente que ahora 50 días después ha regresado a la fiesta de Pentecostés y están maravillados. Y otros están burlándose, ¿no? Criticando. Así que Pedro va a hacer algo, ¿no? Pedro va a hacer algo. Así que lo primero que vamos a ver es cómo Pedro refuta los comentarios del pueblo. Para ello yo te invito a que me acompañes al texto de Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, para leerlo juntos. ¿Qué te parece? ¿Me acompañas? Sí, vámonos para allá. Aquí estamos, Hechos capítulo 2, verso 14. Dice acá, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, voy a hacerlo un poquito más grande. Sí, así está mejor, ¿no? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto os sea notorio y oigan mis palabras. Porque estos no están ebrios, borrachos, llenos de mosto, como vosotros suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y esta es la cita a la profecía. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí la profecía. Versículo 22. Palabras de Pedro, varones israelitas. Oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por la misma muerte, ¿no? Por ella. Versículo 25 en adelante lo vamos a dejar para la próxima semana, porque hasta aquí creo que vamos a poder cubrir gran parte de la introducción o la primera parte importante del discurso de Pedro para entenderlo, ¿no? Y luego iremos pues con lo que dice David. Primero iremos con lo que dice Joel, y si Dios nos da vida, el próximo domingo veremos cómo Pedro cita a David. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a regresar a nuestro texto. Muy bien, Hechos 2:14, ¿no? Aquí estamos. Y aquí lo que nosotros encontramos básicamente es la primera sección que vamos a ver es cuando Pedro refuta los comentarios del pueblo. ¿Qué cosa es lo que le dice Pedro? Pedro dice en el versículo 14 y versículo 15, entonces Pedro poniéndose de pie con los 11, ¿no? Con los 11, recuerdas a Pedro, ¿no? O sea, él negó al Señor 3 veces. Pedro negó al Señor 3 veces, se puso en pie con los 11, y entre los 11, porque dice Pedro y los 11, o sea, eran 12, está incluyendo a Matías, ¿no? Alzó la voz y habló, ¿no? Diciéndoles, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, los judíos que habían venido a la fiesta y los que vivían allí, esto les sea a ustedes notorio, es decir, tomen atención, versículo 15, ¿qué pasó? Versículo 15, porque estos no están borrachos, sino que es la hora tercera del día. Entonces son las palabras de Pedro que son muy importantes para tomar en cuenta. Así que recuerdo a Pedro como traidor, recuerdo a Pedro negando a Jesús, y me pregunto, ¿cómo se atreve Pedro a tomar ahora el nombre de Jesús para predicar? ¿No? Realmente, como diríamos, carepalo, ¿no?
Ahora se pone a hablar de Dios después que lo ha negado. ¿Con qué cara se pone a predicar después de lo que hizo? Pero ¿sabes por qué pudo hacer esto Pedro? Bueno, porque fue estremecido por el poder del Espíritu Santo. Porque estuvo genuinamente arrepentido por todos los tropiezos que había cometido. Pedro, después de haberse arrepentido, fue perdonado, restablecido por Jesús para ser un instrumento útil. No hay cristiano en la tierra que pueda señalar a Pedro sin antes señalarse a sí mismo y ver que también ha fallado. Es cierto, ¿verdad? ¿Consideras que has fallado muchas veces? ¿Consideras que querías hacer lo correcto pero terminaste haciendo lo incorrecto delante de Dios? ¿Y que crees que por haber fallado ya no puedes servir a Dios? Bueno, así como Pedro, arrepiéntete y recibe el perdón del Señor. Recibe la frescura, la llenura del Espíritu Santo, ser restablecido como un vaso útil. Recuerda lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿sabes lo que sigue? Sí, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto es, si estás en Cristo Jesús, después que has decidido seguirle, que has sido lavado, lleno, ¿no?, cubierto de su Espíritu Santo, que ha venido y ha quemado, cauterizado, limpiado tu pecado, es allí cuando puedes decir las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Si no hay arrepentimiento, si solamente hay pretexto, ¿no? Yo hice esto porque me hicieron, yo hice aquello porque me juzgaron, yo hice aquello porque respondí. Si ellos no hubieran hecho eso, yo no hubiera cometido este pecado. Entonces allí no hay arrepentimiento. Allí hay autojustificación. Y ante una autojustificación no hay perdón de pecados. Reconozcamos nuestra debilidad y nuestro pecado delante del Señor. Pero eso parece injusto, Marco. Ellos me hicieron daño y por eso yo reaccioné. Sí, entiendo. Tú no tienes que pedir perdón porque te hicieron daño. Tú tienes que pedir perdón porque reaccionaste mal, ¿verdad? Tu primera reacción negativa ante un dolor tiene que ser ir a Dios y allí botar todo lo que tienes, decirlo, hablarlo, ¿no?, sacarlo de tu corazón y allí encontrarás libertad. Luego, después de eso, verás que tu enemigo, ¿no?, el que está delante de ti, necesita compasión de ti, porque en la amargura, ¿no?, en la hiel de vida que tiene en su corazón contra ti, está yéndose al infierno porque no ha considerado a su hermano, a su vecino, para bendecirlo, sino para maldecirlo. Entonces esa persona sin Cristo no tiene salvación. ¿Sabías tú la traducción del nombre Simón? Simón quiere decir arena movediza. Sí, exacto. Simón, cuyo nombre significa eso, arena movediza, muestra cómo toda su vida fue inestable. Pero ahora Dios le había cambiado el nombre. Jesús le dijo, ahora serás llamado Simón Pedro, que significa piedra, quien ha sido tratado por el Espíritu Santo, una arena movediza que ha sido solidificada, ¿no?, puesta en solidez para que sea estable. Ahora tratado por el Espíritu Santo en su llenura, cauterizado, se ha convertido en una piedra, una roca, en una nueva persona que usa la palabra de profecía sin ningún temor, sin ningún temor. Entonces, ¿qué le dijo? Le dijo, varones judíos, todas las visitas, todos los que viven con nosotros acá, esto sea notorio. ¿Qué cosa? El nacimiento de la iglesia, pues portentosamente, ¿no?, con estruendos, con viento, con lenguas de fuego, como sucedió con Moisés, como sucedió con Salomón. ¿Recuerdan? Esto que ha pasado ahora es lo que el Señor está haciendo para que ustedes noten el inicio de una nueva era, la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia, la era de la gracia, ¿no? Oigan mis palabras, porque estos no están borrachos, es la hora tercera. La hora tercera. Para un judío, el día comienza con la salida del sol hasta las 6 de la tarde, más o menos. Ok, así que si era la hora tercera, 6 de la mañana, más 3 horas, son 9 de la mañana. Ya. La hora de la oración matutina es a las 9 de la mañana. ¡Qué coincidencia! Antes de la cual los judíos no comían ni bebían. Ellos se preparaban para la oración todos los días.
Qué loco, ¿no? Todos los días preparándose para la oración. Y esta fiesta de Pentecostés es conocida anteriormente como la fiesta también de la siega, ¿no? De la cosecha. Se celebraba después de que habían sacado los granos, la cosecha del grano, y era para dar gracias a Dios por la cosecha que habían recogido, y traían lo mejor del grano, lo mejor de la cosecha para entregárselo al Señor. Así que esta fiesta tenía muchas indicaciones, eso lo puedes ver en Éxodo 34, en Éxodo 23, donde encuentras los detalles de la fiesta, que era tiempo para descansar del trabajo, eran tiempos de algarabía, de fiesta, de diversión. Pero todo judío que venía a la fiesta sabía que a las 9 de la mañana no era hora de celebrar, no era hora de bochinche, no era hora de baile, era hora de oración. Ningún judío que venía a dar gracias a Dios por sus cosechas se embriagaba temprano. Era un escándalo si pasaba eso, ¿no? Era la hora justamente de buscar el rostro de Dios. Entonces es obvio que algo estaba pasando. Era pues el cumplimiento de la profecía. Pedro en el capítulo 1 ya había mencionado a los salmos, ¿recuerdas? Los salmos, él sacó texto de los salmos para decir que faltaba cubrir el puesto de Judas. Y ahora en el capítulo 2 vemos cómo Pedro cita a Joel en una predicación que él no había desarrollado antes meticulosamente, ¿no? Sino que él tal vez había estado meditando en estas cosas toda la semana, ¿no? La promesa del Espíritu, la promesa de la venida, ¿no? Del Espíritu de Dios, cómo será. Y él encuentra todo esto en Joel, de tal manera que cuando él se levanta a hablar, tiene todo un argumento bíblico para hacerlo. Estos nos muestra que los discípulos eran hombres que conocían la palabra de Dios. Y eran gente que solo había sido educada, la mayoría de ellos, en la sinagoga, es decir, como decir, en la iglesia del barrio. Ellos no habían ido pues a las grandes universidades espirituales para profundizar las escrituras. Ellos simplemente estaban siendo abiertos a la voluntad de Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Eres un hombre o una mujer de la palabra de Dios? Porque cuando tú conoces las escrituras, ninguna doctrina rara te va a llamar la atención. Inmediatamente te vas a dar cuenta, eso está mal, porque no está en el contexto. Eso no es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué dice eso? Inmediatamente te vas a dar cuenta que algo está bien o algo está mal cuando tú profundizas las escrituras. Y esto pasa cuando hay estudios en la iglesia. Abren un estudio en tu iglesia, sea que congregues con nosotros o allá en tu propia congregación. El pastor, los líderes tienen cursos. Inscríbete, comienza a estudiar la palabra de Dios. Tenemos cursos con nuestro hermano Jibu, ¿no? Que ya se van a aperturar nuevamente, imagino en la quincena de enero, tal vez en febrero. Inscríbete, empieza a estudiar la palabra de Dios. No, estás en el discipulado, hombres o mujeres. Entonces, entrégate completamente a la voluntad de Dios y haz la palabra de Dios. Así, Pedro se levanta para hablar de la palabra del Señor. ¡Wow! Con Pedrito, mis respetos para Pedro, que había sido arenoso y ahora es pedregoso. Bueno, y así vemos cómo Pedro va a citar las profecías de Joel, que es el centro del estudio, que es el centro de las profecías, ¿no? de la predicación de esta primera sección que Pedro va a hablar, citando justamente a Joel. Lo primero que encontramos es que él va a hablar de profecías, visiones y sueños. Estas tres cosas. Cosas que están sucediendo literalmente frente a ellos. Y luego Pedro citará la segunda sección de Joel, hablando de cosas que van a suceder y que no demoran en suceder. Así que encontramos nosotros que esta primera parte del discurso de Pedro, que cita a Joel, tiene dos partes. La primera parte es la parte en la que habla de lo que está sucediendo delante de sus ojos, y la segunda parte es lo que el Espíritu Santo hará después de ello, que ya está por suceder. Veamos el versículo 16 al 18. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Ah? Los hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes, ¿qué harán? Los jóvenes verán visiones. ¿Y los ancianos qué harán? Los ancianos soñarán sueños.
Así que si tienes muchos sueños, ya sabes lo que nos toca. Yo tengo muchos sueños, ya estoy siendo anciano. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, es Joel antes de Jesús, ¿no? Profetizaba. Eso está sucediéndole allí a los apóstoles, ¿ah? Derramaré de mi espíritu y profetizarán, ¿no? Y profetizarán. El versículo 17 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizando para los líderes de Israel y ahora para toda la humanidad. Todos los que quieran creer pueden recibir la llenura del Espíritu Santo. Ya no tenemos que ser judíos para poder ser parte del cumplimiento de esta profecía. Y eso lo vemos prácticamente en los siguientes capítulos, cuando la predicación se expande del círculo judío a los no judíos, que son conocidos como gentiles. Una frase importante acá es los postreros días, ¿no? Los postreros días, dice acá. Ajá, y en los postreros días. Correcto. ¿Qué significa esto de los postreros días? Los postreros días empezaron desde el día de Pentecostés, es decir, la última parte de las profecías del acontecimiento, del involucramiento de Dios con el mundo va a ser a través de su Espíritu Santo. Primero, hablamos de un Dios trino en la época de Adán, ¿no? Después hablamos de un tiempo en la que se conocía a Dios como Padre, ¿no? Con la ley de Moisés. Luego vemos a Jesucristo descendiendo a la tierra en estos 3 años y medio de ministerio, esos 33 años de vida, que es el tiempo de la venida de Jesucristo. Pero Jesucristo asciende y empieza una tercera fase del obrar de Dios. ¿Cuál es? La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es el tiempo de los postreros días. ¿Cuándo empieza? Empieza en Pentecostés. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Eso es, hasta la venida del Señor. Cuando el Señor regrese. Este tiempo es conocido entonces como la era de la gracia, la era cristiana, la era del Espíritu, ¿no? Es decir, estamos en medio de un proceso. Tú y yo estamos siendo parte, testigos presenciales de este proceso. Como cuando una mujer está embarazada, ¿no? Tiene 9 meses de gestación. Tú le puedes decir, no, esa señora no está embarazada porque está en el 5.º mes. No suena ni congruente eso, ¿no? Está en el 5.º mes y está embarazada, pues. Pero está embarazada durante 9 meses. El último mes es el final de su embarazo. De la misma manera, estamos en los últimos tiempos. Todos estos 2000 años son los últimos tiempos y yo creo que ya estamos aquí. Si seguimos el ejemplo, estamos en el 9.º mes, ¿no? Ya estamos por dar a luz, ¿no? Estamos en la última fase de los últimos tiempos, ¿no? Los postreros días. Entonces, los postreros días incluyen los días desde Pentecostés hasta la venida del Señor. Por lo tanto, nosotros estamos en este tiempo. Ya pasó 1000 años, ahora pasaron 2000 años y creemos que el Señor ya regresa pronto. Pero aún hay tiempo para que nuestras familias, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros del barrio, nuestras amistades conozcan a Jesucristo y puedan ser parte de esta profecía de los postreros tiempos en la salvación que Dios nos da. ¿Cómo puedes lograr que tus familiares se conviertan? ¿Cómo puedes lograr que el Señor toque sus corazones? Bueno, hay 3 cosas que debes considerar para que esto suceda. 1, tienes que orar por ellos, nombre por nombre. Haz tu lista. ¿No? Haz tu lista, ya sabes que tienes tu cuaderno de apuntes, ¿no? Ahí. Toma nota, ¿no? Familia 1, familia del lado paterno, familia del lado materno. Haz notas, pon nombres. Y a veces sirve mucho nuestro celular, ¿no? Tenemos agendado los nombres de la familia. Allí lo colocamos, ¿no? Familia tal por apellidos. Y puedes orar por ellos. Pones sus nombres y oras por ellos. Señor, te pido para que se conviertan, para que te conozcan, para que encuentren la salvación. Ora por ellos. Literalmente pasa tiempo en oración pensando en sus nombres, en sus familias y las necesidades espirituales que podrían tener, sobre todo la salvación. Luego, otra cosa importante, primero es orar, segundo, para que se conviertan, tienes que dar buen testimonio, porque no va a pasar que ellos se quieran convertir si tú vives un mal cristianismo.
Si ellos te ven a ti que tú predicas del amor, del perdón, pero eres un chismoso, ¿no? Eres una chismosa. No puedes sostener tus labios, tienes que decir todo lo que piensas. Entonces esa gente no se va a convertir. Ah, sí, ¿para qué voy a ser cristiano? Para ser como él, para ser como ella. Lamentablemente eso lo escucho mucho. Pero da buen testimonio, haz el mejor esfuerzo que puedas. No tenemos que ser perfectos, tenemos que intentarlo. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? No tienes que ser perfecto mañana. Tienes que intentar hacer lo correcto, pedir perdón, restaurar, hacer lo que Dios te pide. Sí, te vas a humillar, sí, va a parecer injusto, sí, todo lo demás, todo lo que tú quieras, pero hazlo. Solo hazlo. Y vas a ver cómo eso impacta el corazón de la gente. Ora, da buen testimonio y tercero, háblales de la palabra de Dios y no lo que tú crees. Háblales del poder de Dios, del amor de Dios, de que estamos en estos últimos tiempos, estamos en los postreros tiempos y que el Señor ha venido para salvarlos. Deja que el Espíritu Santo te utilice y los convenza a ellos de justicia, de juicio y de pecado. Recuerdas el mensaje, ¿verdad? Para que se arrepientan, pues. Después de hacer esto, sigue haciéndolo con la siguiente, sigue haciéndolo con la siguiente, sigue haciéndolo con la siguiente, y si acabas, regresa. Y deja el testimonio, deja la palabra, deja que Dios actúe, no los conviertas tú. Solo sé un buen testigo de Jesucristo. ¿Cuáles son las 3 herramientas? Ya sabes, ora, testimonio, palabra. Hazlo. Y deja que Dios haga su obra. Nosotros oremos por ellos. Y el día que tú y yo partamos, podamos decir, Señor, hice mi mejor esfuerzo. En serio, hice mi mejor esfuerzo. Con todas mis fallas, con todas mis debilidades, pero hice mi mejor esfuerzo. Por favor, que sea de utilidad. El versículo 17 continúa diciendo, en estos postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre él. Justamente es lo que sucederá si tu familiar o tu amistad, a la que tú tanto quieres, se convierte. El Espíritu lo llenará, la llenará. Y es tiempo de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Hoy día es el mejor día para que recibas a Cristo Jesús. Si alguien te ha invitado a escuchar este mensaje, si alguien te ha puesto con nosotros, es porque tiene un buen sentir para contigo. Él quiere que conozcas a Jesucristo. Ven hoy día a Jesucristo y encuentra vida eterna y salvación. Nace de nuevo y ten una nueva oportunidad en el Señor. Bueno, esta escritura es aplicable todos estos días, hoy día. El verso 17 habla de visiones y también de sueños. Si tú apuntas allí en tu cuaderno, dice Números capítulo 12, versículo 6. Esta cita dice así. Y él les dijo, oigan ahora mis palabras, dice Moisés, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Profeta de Jehová, Números 12, 6. Le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. ¡Wow! Cuando haya profeta, Dios le va a hablar en visiones y en sueños. Es como Dios trabaja. Dios generalmente no desciende y se sienta contigo en un café y te dice, vamos a ver el plan de hoy día. ¿Qué te parece? Vamos a trazar el plan, yo te voy a explicar detalladamente qué vas a hacer. No, normalmente Dios nos habla de maneras increíbles y nos da seguridad que es su voluntad. Visiones, sueños. Dios lo utilizó con los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, a partir de aquí veremos cómo se desarrolla el Nuevo Testamento y se encontrará con más frecuencia que en el Antiguo Testamento. Y eso que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿no? Y el Nuevo 27. Yo me acuerdo porque 3 por 9 es 27, ¿no? 39 y 27. En total 66 libros en toda la Biblia. Se encuentra con mucha mayor frecuencia en el Nuevo que en el Antiguo Testamento. Y este libro, el libro de los Hechos, en la mayoría de presentación, en la guía de Dios, habla de visiones. Y estas visiones estuvieron relacionadas tanto con Pablo como con Pedro. Mucho en ellos. Efectivamente, en los versículos 16 al versículo 18 nos habla de Joel, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Y estaba ocurriendo literalmente frente a ellos, ¿no? Y el versículo 18 termina diciendo justamente acá, ¿verdad? Aquí.
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, los postreros días, que son estos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es decir, esto estaba ocurriendo literalmente ya. Y esto ha seguido ocurriendo durante 2000 años y seguirá ocurriendo en corazones dispuestos a recibir el Espíritu Santo y dejarse ser útiles por Dios. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el Señor quiere utilizarte? ¿Sabías que el Espíritu Santo es accesible? No solamente es para ciertos personajes prominentes, importantes, con talentos sobresalientes, que puedan ser útiles por Dios para que sean llenos del Espíritu, reciban el Espíritu Santo. Tú puedes recibir el Espíritu Santo hoy día. Tú puedes recibir la llenura del Espíritu Santo hoy día y puedes ser útil para Dios. Pero tú y yo tenemos que estar en oración, humillados ante Dios, dejando que sea Él quien obra a través nuestro y que dejemos de ser nosotros para que sea el Señor obrando. Deja que pase, deja que suceda, abandónate en Dios, humíllate ante el Señor. Y esto que ha pasado hace 2000 años y siguió pasando, seguirá pasando hoy día y con mayor fuerza, sobre todo aquel que cree. ¿Tú crees? Si crees, arrepiéntete de tus pecados hoy día. Deja de andar en tu carnalidad, deja de andar en tu forma de vida, en satisfacerte a ti, y más bien ahora satisface a Dios. Hazlo, porque los tiempos son cortos. Y esto es justamente lo que viene a decir Pablo de la cita de Joel en lo que viene del versículo 19 al versículo 21. Lo que continúa la profecía de Joel es el final de los tiempos. Cosas que todavía no suceden, pero parece que podría pasar en cualquier momento. Mira lo que dice Pedro citando a Joel. Los prodigios, señales, y aún a pesar de eso, la salvación. Verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oh, prodigios, o sea, grandes maravillas. Pedro cita las Escrituras. Lo que está pasando no es el resultado del vino. No era porque estaban borrachos, sino era porque estaba siendo derramado el Espíritu Santo sobre los hombres. En el versículo 19 habla justamente de prodigios y señales. Si tú fueras conmigo a Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, Hebreos, ¿no? Que está en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidáramos una salvación tan grande? Pregunta el autor de Hebreos. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2:4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. El testimonio de los que creen, ¿eh? No abandones esto, dice el autor de Hebreos. Juntamente con ellos, y dice lo que sucede, con señales, con prodigios, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los dones de Dios a través de su Espíritu Santo en los que creen realmente. Hebreos capítulo 2. Esto es magnífico porque realmente está sucediendo. Sigue sucediendo. Si tú no quieres creer, ¿sabes qué? No va a pasar. Pero no importa, dice Dios, porque hay gente que sí cree. Estarán en la ciudad, o estarán en los campos, estarán en los llanos, estarán en los mares, no sé dónde están, pero el que cree le pasará. Señales, prodigios, milagros, repartimiento del Espíritu Santo, según Hebreos capítulo 2, citando justamente a lo que estaba pasando aquí. Prodigios son grandes milagros, maravillas que asombran incluso a la gente que dice, ¿cómo es posible que suceda esto? Todo esto queda como señal del poder de Dios. ¿Cuándo ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo? Lo acabamos de ver. Ocurrió en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Cuáles son los prodigios y señales que cita Pedro en Joel? Versículo 19 habla de la tierra y del cielo, si te das cuenta, ¿no? Versículo 19 dice, y daré prodigios arriba, acá dice, prodigios arriba en el cielo.
Y en la tierra, ¿qué será? Señales. Señales. Prodigios en el cielo, señales en la tierra. ¿Cuáles son los prodigios en el cielo? El sol en tinieblas y la luna en sangre. Y las señales en la tierra, sangre, fuego y vapor. ¿Antes de qué? Antes de que venga, antes de la segunda venida, antes de que venga el día del Señor. Perfecto. Habiendo dicho esto, ¿no? Habiendo dicho esto, este capítulo, este versículo realmente está increíble, ¿no? Aquí. Prodigios, sí, todo esto que está acá. Vamos a salir de esto. Así que encontramos nosotros prodigios y señales. Entonces, nos podemos preguntar, ¿el sol ya se convirtió en tinieblas? ¿Y la luna ya se convirtió en sangre? La respuesta sería que todavía. Es decir, que la profecía de Joel tiene dos secciones. La primera sección ya pasó, la venida del Espíritu y la manifestación, ¿no? Con sus dones. Pero la segunda sección es esta, que todavía no sucede. Ahora, Pedro dice que van a suceder dos cosas. En la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Y estos fenómenos van a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Para ello tendríamos que leer pues varios capítulos de Apocalipsis, pero te doy varias citas. Apocalipsis capítulo 6, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 14, capítulo 16, cuando habla de sangre. Cuando habla de fuego, Apocalipsis capítulo 8. Cuando habla de humo, Apocalipsis capítulo 9, capítulo 3, capítulo 18. Así que en la Biblia habla de que en la tierra habrá sangre, fuego, vapor de humo, pero en una época de tribulación. En una época de tribulación. Cuando habla de cielo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Podríamos citar Mateo capítulo 24, versículo 29 y versículo 30, donde dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Dice Juan, el apóstol que escribió este libro: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Otra vez, todo este acontecimiento dentro de la tribulación, la última gran tribulación que habrá en la tierra. Ocurrirán muchos terremotos, pero este será el terremoto. Todas las fallas terrestres se derrumbarán de manera simultánea y tendremos un terremoto a escala global. Junto al terremoto habrá erupciones volcánicas por todas partes y grandes cantidades de ceniza, escombros cubrirán la atmósfera terrestre, por lo cual se oscurecerá el sol, la luz solar desaparecerá y la luna se verá como tinte rojizo, sol en tinieblas y luna en sangre. Luego dice: antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Cuándo es esto, el día del Señor grande y manifiesto? Tenemos que ponerlo siempre en su contexto, ¿no? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Así que yo tengo que estar atento antes que venga el Señor y no me debo dejar mover de la voluntad de Dios. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Tenemos que destacar algo importante dentro de lo que estamos viendo ahora. El Señor Jesucristo ha prometido venir por segunda vez. Esto está relacionado en el Antiguo Testamento con lo que es conocido con la venida del Señor. Dios no ha prometido solo en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento que Él vendrá a reinar. Pero como Él viene a reinar y Él es santo, Él no puede reinar en un mundo paganizado, un mundo egoísta, un mundo que solo piensa en sí mismo, un mundo lleno de idolatría y de maldad. Por lo tanto, Él tiene que venir y limpiar la tierra. El día del Señor está relacionado al día de juicio. El día del Señor está relacionado a un día en la que viene a instaurarse y todo lo corrupto será terminado. Todo será acabado de tal manera que solamente quedará un mundo reconstruido por Dios, gobernado por Él, a través de aquellos que le han creído durante los milenios. ¿Tú le has creído? Serás resucitado para estar ese día con Él. Y los que no creyeron serán juzgados allí para muerte eterna y serán llevados al Seol. Allí empezará una nueva era que es conocida como la era del milenio. El tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo de los postreros días acaba en la venida del Señor. Por eso dice del Pentecostés, ¿no?, hasta que Él venga, antes del día del Señor. Todo ese tiempo es la era de la iglesia, que ya está por acabar. Cuando Él venga por segunda vez, empezará otra era. La iglesia terminó. El mover del Espíritu a través de la iglesia acabó. Y empieza ahora el reino milenial de Dios. Él reinará con todos los que creyeron con Él. Amén. Amén. Reinaremos con Él 1000 años. Y todos los que no han creído estarán en el Seol. Después de los 1000 años, el Señor abrirá entonces el juicio final. Ahí es conocido como el juicio final. Y entonces serán juzgados todos los que no fueron juzgados en Cristo. Todos los que están en el Seol serán juzgados para muerte eterna en el infierno. Nadie quiere hablar de eso, pero ahí está en la Biblia, ¿no? Yo no quiero estar en ese juicio. Yo quiero ser juzgado en Cristo Jesús, ¿no? Porque me he arrepentido y me he humillado ahora en Cristo Jesús. Tengo vida eterna y tengo salvación. Así que antes de la venida del Señor, que es día de juicio, hay una promesa en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, capítulo 15, el libro de Mateo, capítulo 24 y el libro de Apocalipsis, nos hablan claramente de que 7 años antes de la venida de juicio del Señor habrá un acontecimiento que no es la venida del Señor Jesús. Esta es la venida del Señor Jesús. 7 años antes, Dios vendrá y sacará su iglesia. Y ahí empezará la tribulación. El juicio sobre las naciones. Recuérdalo, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y si yo ya fui juzgado por mis pecados en Cristo Jesús y he quedado absuelto porque Jesús pagó mi pecado, entonces ya no puedo ser juzgado otra vez. Por lo tanto, Dios me va a sacar de ese juicio. Los cristianos no vamos a ser juzgados en la tribulación. Por lo tanto, somos libres de la gran tribulación. Si estás viendo al anticristo siendo levantado en Jerusalén, siendo reconocido como el Mesías, es que te quedaste. Este acontecimiento es conocido como el rapto de la iglesia. La iglesia será sacada del mundo. Los muertos en Cristo resucitarán y los que hemos creído seremos llevados y transformados en el aire para estar con el Señor por siempre. Y luego vendremos con Él al día del Señor, manifiesto, glorioso, ¿no?, a instaurar su reino sobre esta tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder del Señor Jesucristo! Aún a pesar de eso, en los tiempos de la tribulación, lo que hemos leído acá no deja de ser misericordioso, porque la última parte del versículo dice que el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga ¿qué? El día del Señor. Sin embargo, todo aquel que invocare del nombre del Señor será salvo. ¿Eso no es misericordia?
Aún allí, si tú invocas el nombre del Señor, podrás ser salvo, pero yo espero que no llegues allí. Ahora, Pedro, va a sustentar su discurso. Va a sustentar su discurso y va a dar 5 razones por las cuales Jesús puede salvarnos. ¿Quieres descubrirlo? Entonces toma nota y descubramos juntos cuáles son esas 5 razones, versículos del 22 al 24. El versículo 22 dice: varones israelitas, oigan estas palabras. O sea, aquí acabó la profecía de Joel. 2 partes, la venida del Espíritu y los tiempos finales, ¿no? Jesús Nazareno. Bueno, dice así porque había mucha gente que se llamaba Joshua o Jesús. Así que Jesús de Nazaret, hijo de José, tenía que ser específicos, ¿no? Varón aprobado, señalado, escogido por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos lo saben. La primera razón por la que Jesucristo tiene poder para salvarnos es que Él es un varón aprobado. Jesucristo es aprobado. Nadie más es aprobado para redimirnos. ¿Recuerdas las palabras del mismo Padre delante de Juan el Bautista? Este es mi Hijo amado en el cual estoy complacido. Jesús es aprobado para salvarnos. ¿Quién más hay sobre la tierra? Nadie más. Si por ahí se levantase otro Mesías y te dice: yo soy ahora el Cristo encarnado, no le creas. Él no es aprobado por Dios. No hay ninguna manifestación de ello. Acá sí, aprobado por Dios. ¿Ya tiene la primera? Correcto, ve apuntando. Vamos a la segunda, tercera y cuarta, que se encuentran en el versículo 23. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Muchos testigos, miles de testigos, vieron a Jesucristo siendo crucificado. La primera razón que vimos que Jesús tiene capacidad de salvación es porque es aprobado por Dios. La segunda razón es porque Dios lo planeó. ¿Ves el detalle? Entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Dios no improvisó la salvación al hombre. Dios programó a Jesucristo para que fuera enviado, ¿no? Enviado para salvarnos. Tercero, prendieron y mataron. ¿Pero a quiénes les está diciendo esto? Pedro les está hablando a los judíos locales y que habían venido a la fiesta. Ellos son los asesinos intelectuales. Ellos entregaron a Jesús. Esa es la tercera. Y la cuarta es que fue asesinado, crucificado por mano de inicuos, y son los romanos. Gentiles y judíos, toda la humanidad, toda la creación representada en ellos dos, llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y aquí encontramos la última razón. La última razón, la quinta razón de por qué Jesús puede salvarnos. Porque Él resucitó por Dios mismo, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sabes? Dice Pablo en Corintios, ¿no? El aguijón de la carne es la muerte, dice. ¿Cuál es la única forma en que una persona puede ser retenida por la muerte? ¿Sabes? Si tú hubieras nacido sin pecado, si Marco hubiera nacido sin pecado y hubiera vivido sin pecado y muero por la vejez, ok, ¿sabes qué? La muerte no me podría retener. Porque la única forma que tiene para engancharme es mi pecado. Y pecados tengo a montones. Entonces la muerte fácilmente me atrapa y yo no puedo salir de la muerte. Sin embargo, Jesús nació sin pecado, vivió sin pecado y cuando fue a la cruz murió sin pecado. Cuando Él descendió, la muerte lo quiso atrapar y no pudo. Es como querer agarrar un pez con la mano lleno de aceite. Un pez que recién sale del mar, ¿no? Trata de agarrarlo, es prácticamente imposible. Y así la muerte quiso retener a Jesús y no pudo. Le es imposible retener a Jesús porque Él no tenía pecado con que agarrarse. Así que hay una multitud frente a Pedro que está hablándoles cara a cara acerca de la muerte de Jesucristo. Acerca de la muerte de Jesucristo, ¿no? Acerca de la muerte literal de Jesucristo. Y nosotros estamos viendo cómo Jesucristo vence a la muerte y nos da la posibilidad de tener vida eterna en Él. La pregunta es si tú estás preparado para recibir el Espíritu Santo y vivir con Él para siempre.
Las profecías de Joel nos dicen que ahora tú puedes recibir al Espíritu Santo y tener vida eterna. ¿Quieres hacerlo? Entrégale hoy tu vida al Señor en arrepentimiento. Pedro refutó, profetizó y nos da 5 razones para creer que Jesucristo tiene todo el poder para salvarnos y darnos vida eterna. ¿Quieres orar? Señor, te entrego la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús para salvación y vida eterna. Amén y amén.